Los teósofos han hablado de diferentes grupos de maestros, que existen físicamente y también inmaterialmente. 1. ¿Cuántos de estos grupos perduran hoy? 2. ¿Cuáles son estos grupos esotéricos y cómo influyen en los buscadores y en la actividad del mundo? El conocimiento espiritual tiene muchas dificultades para existir. La primera consiste en que no puede expresarse adecuadamente. Así es que aun cuando alguien llegue a alcanzarlo, no puede exteriorizarlo exactamente. Lo que se llega a conocer no puede transmitirse fácilmente. Hay buscadores que quieren saber, pero el conocimiento no puede comunicarse. Solo porque lo deseas y alguien está dispuesto a decírtelo, no basta. La naturaleza misma del conocimiento espiritual es tal, que al momento en que trata de manifestarse, se siente la imposibilidad de hacerlo. Esto hace necesario los grupos esotéricos. Grupo esotérico significa un núcleo especialmente entrenado para recibir un sistema particular de conocimiento. Por ejemplo, echemos mano de la analogía. Einstein se refirió muchas veces al hecho de que existían no más de media docena de personas en el mundo con las que él se podía comunicar. Hablaba del conocimiento matemático, no espiritual, pero este era el hecho. Ni siquiera 6 personas había en el mundo con las que Einstein pudiera hablar fácilmente, porque Einstein alcanzó en matemáticas tal altura, que no podía transmitirla a través de los ordinarios símbolos matemáticos. Incluso, si él hubiera podido explicar lo que sabía, tú oirías pero no entenderías, pues oír no es entender. Y cuando no entiendes, existe la posibilidad de que lo malinterpretes, pues del entendimiento a la falta de entendimiento, hay de por medio el fenómeno de la interpretación. Nadie quiere admitir que no ha entendido. Cuando no hay entendimiento no quiere decir que hay desentendimiento, en el 99% de los casos significa malentendimiento, pues, nadie está dispuesto a declarar que no ha entendido. Todos dicen que sí entendieron, y entonces la errónea interpretación tiene lugar. La matemática no es un conocimiento esotérico, y no se refiere a lo inexpresable. La matemática ha existido continuamente por 5000 años. Y miles de mentes se entrenan en ella. Todas las universidades del mundo la enseñan, así como las escuelas primarias. Con tanto conocimiento, tanto entrenamiento, tantas escuelas enseñándola, Einstein todavía dice, solo 6 personas existen con las que yo puedo comunicar lo que sé. Si tú entiendes esto, fácilmente comprenderás cuán difícil es la transmisión de las experiencias espirituales. Grupos esotéricos significa, repito, un grupo especialmente entrenado por un maestro particular. Porque el fenómeno es raro. Un maestro aparece después de milenios, y cuando se produce un acontecimiento como Buda, ¿cómo podrá comunicarse? Buda está aquí así como el mundo, pero sin significado. Como sea que Buda no puede relacionarse directamente, se entrena a un grupo esotérico, un grupo interno. El entrenamiento es para que este grupo medie entre Buda y el mundo, pues existe tal abismo entre ambos, que Buda no podría ser absolutamente comprendido. Es ilustrativo referirse aquí a Jesús, al maestro que sufrió por carecer de un grupo esotérico. En la época de Buda sí existía. Jesús fue crucificado porque la gente común no podía entenderlo, y lo malinterpretaron. Tenía que suceder, no había un mediador entre Jesús y las masas populares, y Jesús sufrió las consecuencias. En la India, ni Buda ni Mahavir vivieron el martirio, a pesar de tener el mismo nivel que Jesús. Al carecer de grupo esotérico, la errónea interpretación era inevitable. Por supuesto que Jesús tenía seguidores, pero gente común. Todos sus discípulos principales procedían de las masas populares sin entrenamiento esotérico alguno. Lucas y Tomás eran campesinos, o sea, de los sectores sin educación de la sociedad. Amaban a Jesús, le sentían, pero tampoco pudieron entenderle, y de ello hay muchos ejemplos en sus preguntas infantiles. He ahí una. En el reino de Dios, ¿cuál será nuestro lugar? ¿Estarás tú junto al Espíritu Santo, y nosotros dónde? ¿Cuál será nuestra posición? No alcanzaban a captar lo que significaba el reino de Dios. Eran gente común. Pero esos grupos esotéricos no pueden crearse de repente. Buda surge súbitamente, pero no su grupo. Existe un Buda, el acontecimiento es repentino. Los países espirituales, por milenios, tienen una continuidad de grupos esotéricos como tradición, y al producirse el acontecimiento empiezan a trabajar. Ashoka creó un grupo que todavía existe, un grupo de 9 personas.
Siempre que una de ellas muere, otra la reemplaza. El grupo continúa. Esa persona es escogida y entrenada por las 8, y el entrenamiento continúa. Los miembros cambian, pero el grupo permanece, y todavía ahora existe, porque se espera la reencarnación de Buda, en cualquier momento. Cuando el acontecimiento se produzca no puede entonces nacer el grupo, ya que precisa de largo entrenamiento y disciplina nada repentino. El grupo es totalmente entrenado. No puede aparecer de improviso. Todavía existe el grupo Ashoka de 9 personas. Muchas veces se han comenzado grupos. Por un tiempo se continúan y luego desaparecen. Por algún tiempo siguen y luego cesan porque hay muchas dificultades. Ese grupo de los 9 esotéricos de Ashoka todavía sigue, y sigue, porque hay muchas condiciones que lo ayudan a continuar. Una es que nunca se pone en contacto con las masas. Tiene otros grupos como mediadores. Permanece siempre escondido, ignorado. Tú nunca puedes conocer nada de ellos. Y cualquiera iniciado por ese grupo, al momento de iniciarse, desaparece del mundo completamente. Nada ya puedes saber de él, y así puede continuar anónimamente. El grupo tiene muchas claves y métodos, y así sigue trabajando de muchos modos. Sus miembros están en su cuerpo físico, vivos como nosotros, pero cuando alguien lo integra, ya no puede ser escogido en otra vida. Entonces trabaja como un lazo de unión entre el grupo y las masas. Esto crea otro círculo alrededor de los 9, un círculo mayor, pues son tantos los que fueron sus miembros. Todos ellos conocen a Buda directamente, así como los adeptos esotéricos. Son tan experimentados que pueden permanecer en las masas, y continuar actuando en el grupo, pero no como miembros de él. Si alguno de ellos no reencarna en la Tierra, es decir, permanece sin su cuerpo físico, continúa, sin embargo, trabajando. Siempre que un maestro como Buda aparece, el trabajo primordial del grupo esotérico es ayudar volviéndose intermediario. Otra responsabilidad suya es conservar el conocimiento una vez obtenido. Buda obtuvo algo supremo, pero ¿quién lo conservaría? No es posible a través de libros porque son algo muerto. Solo las palabras perduran, no el conocimiento, sino lo proyectan personas vivas, pues acumulado en libros ha de interpretarse otra vez, ¿y quién lo hará? Son jeroglíficos, ¿quién los descifrará? Si alguien es capaz de ello, entonces esa persona puede lanzar el mensaje sin los libros. Quienes de los libros dependan no serán capaces de interpretarlos correctamente. Tú no puedes leer ningún libro que no conozcas en cierta forma. Solo puedes leerte a ti mismo, nada más. Si lees el Dhammapada de Buda, lo que estás leyendo es tu Dhammapada, no el de Buda. Tú eres ahora, el creador. Tu profundidad será, la profundidad de lo dicho por Buda. No puedes ir más allá de ti mismo. No puedes mirar más allá del horizonte que te es propio. Así, cualquier conocimiento que se obtenga, fundamental, sutil, último, no puede conservarse en libros. Solo conocimiento ordinario puede contener para evitar erróneas interpretaciones, y para esto cualquier escuela ordinaria puede entrenarte, basta que entiendas la lengua. Pero el supremo conocimiento solo puede subsistir en personas vivas, o sea, en grupos esotéricos, transmitido de una persona a otra, no transmisión mecánica. No puede serlo, es diálogo, como un arte. Cuando el maestro no está, estos grupos esotéricos conservan el conocimiento, y es ese conocimiento el que funciona como un maestro, y funciona porque continúa a través de personas vivas. De estas 9 personas del círculo de Ashoka, cada una es adepto en cierta rama particular. Individualmente no tienen todas las claves. Cada uno es especialista en una, y el grupo estuvo formado de 9 porque Buda hablaba de 9 puertas, 9 claves de conocimiento. Otros trabajos corresponden a los grupos esotéricos. Algunas veces la humanidad olvida lo que previamente ya sabía. En alguna parte del libro de los muertos egipcios se dice, ignorancia no es sino olvido. Algo que se ha sabido y se ha olvidado. Nada es nuevo, solo es olvidado. Cuando llegas a conocerlo otra vez, parece nuevo. A veces sí existe el grupo, pero nadie está listo para iniciarse en el conocimiento. Entonces ha de limitarse a conservarlo. Muchas claves se han perdido. Muchos grupos han funcionado y muchos siguen aún. Los Rosacruces han sido un grupo occidental, más antiguo que el de los cristianos. Los Rosacruces son el grupo esotérico de la Cruz Rosa. La cruz no es realmente un símbolo cristiano sino anterior. Cristo mismo fue iniciado por un grupo esotérico llamado los Esenios.
Así que todos los días festivos cristianos, por ejemplo, el 25 de marzo o el 25 de diciembre, son anteriores al Cristo. El cristianismo solo absorbió la vieja tradición. Jesús mismo perteneció a un grupo esotérico, que le entregó lo que él transmitió a las masas. Sin duda, trataron los esenios de preparar el terreno para Jesús, pero no lograron nada. Sabemos que Juan, el Bautista, llegó ante Jesús. A la orilla del Jordán estuvo por 30 o 40 años con una enseñanza. Yo soy solo el antecesor, el verdadero está por venir. He venido a preparar el terreno, y cuando venga desapareceré. Estuvo bautizando en el Jordán e iniciándoles para el verdadero que iba a llegar. Alguien le preguntaba, ¿quién es el que ha de llegar? El país entero se sacudió con ese que iba a llegar. Su nombre no era conocido ni siquiera por Juan el Bautista, perteneciente al grupo de los esenios. Y ahora Jesús llegaba para que Juan, el Bautista, le bautizara. En su día fue bautizado y Juan desapareció. Nunca más fue visto. El suceso fue gran noticia para el país. Por 40 años fue anunciada su venida, así como la desaparición de Juan el Bautista. El bautismo precede al cristianismo, que tras él empieza. Hay muchos grupos, pero la dificultad surge cuando falta algún miembro y nadie lo puede reemplazar. Queda con un vínculo perdido. En todas las enseñanzas, aparece ese vínculo perdido, y entonces la enseñanza no puede llevarse a cabo por el grupo. Los huecos subsisten. El cristianismo tiene muchos huecos, muchos. Todas las enseñanzas los tienen. Si una parte se pierde, no puede sustituirse, a menos que una persona como Jesús aparezca otra vez, lo que no es posible de predecir, no depende de organización o de planificación. Pero sí puede crearse y planificarse un grupo de iniciados al servicio de quien pueda utilizarlo. Cada era tiene que encontrar sus propios métodos. En cierta forma ningún método antiguo puede serte útil. Tú has cambiado, así como tu mente. La clave es exactamente como la antigua, pero no la cerradura. Los grupos esotéricos pueden solo conservar las claves, no las cerraduras, que están en ti. ¿Lo entiendes? Las cerraduras están en ti, no en Buda, no en Jesús. Ellos tienen la llave, las crean para abrir las cerraduras que conservan los grupos esotéricos, pero supeditadas al cambio. Tú no eres exactamente la misma cerradura que abrió Jesús. La misma llave no puede funcionar. Si fuera posible, cualquier persona ignorante podría usarla. La sabiduría no sería necesaria. Yo se la doy, y ella sigue abriendo cerraduras sin necesidad de sabiduría, esto bastaría. La llave y su cerradura. Pero como estas cerraduras están cambiando constantemente, la llave debe tenerla un grupo que sea sabio, para que la modifique de acuerdo con ella. Repito, las cerraduras van cambiando, nunca serán iguales. Así no solo las llaves han de conservarse, sino también la ciencia de cambiarlas cuando haya cambio de cerradura. He ahí lo que guardan los grupos esotéricos. No puede encerrarse el secreto en libros, porque la cerradura no es conocida, cambiará y seguirá cambiando. Ningún libro puede registrar los posibles cambios, las posibles combinaciones. Las condiciones cambian, la educación cambia, la cultura cambia, todo cambia. Las cerraduras se vuelven, pues, diferentes. Aunque la llave se conserve, fallará en cierto modo por no corresponder a la cerradura. La clave debe darse, pues, a un grupo vivo de sabios que puedan modificarla. He ahí la diferencia entre conocimiento esotérico y tradición exotérica. La tradición exotérica siempre guarda la llave sin ninguna referencia a la cerradura. Continúa hablando de la antigua clave. No se da cuenta que su llave no abre la cerradura. Pero la tradición la integra gente común. Ejemplo, los miembros de la Iglesia cristiana. La Iglesia guarda la clave. Saben que sirvió en los tiempos de Jesús. Su conocimiento es correcto. Su información es buena. Por supuesto que abrió muchas cerraduras, y ellos la guardan, la adoran. No reconocen que hoy no abre nada. No pueden inventar otras llaves, carecen de tiempo, y celosamente guardan la suya, continúan adorándola, atribuyendo a la cerradura toda culpa. La tradición exotérica siempre continúa, pues, condenando la cerradura y adorando la llave. En cambio, el grupo esotérico no condena la cerradura, cambia la llave. El Vaticano guarda la llave, la tienen y la adoran. Pero la cristiandad también tiene grupos esotéricos ocultos, en conflicto como siempre sucede con el exotérico, porque éste insiste en el auténtico valor de la llave.
La llave no es para ti, tú eres para la llave. Tú tienes que comportarte de tal modo que la llave abra la cerradura. La llave no puede cambiarse, tú debes cambiar de acuerdo con ella. Pero si alguien dice, nosotros podemos cambiar la llave, se le considera infiel, hereje, debe ser ejecutado por la tontería que está diciendo. Ha cambiado la llave, que Jesús nos entregó, la de Buda, la de Mahavir. No debe sustituirse por otra. Así es siempre, y cuando hay un maestro, un real y auténtico maestro que descubre algo. Se forman dos corrientes. Una es exotérica. La iglesia visible con el Papa, con Shankaracharya de los Vedantas, la iglesia ortodoxa, los que siempre insisten en la misma llave, sin darse cuenta que nada significa, si no abre la cerradura. No es llave en absoluta porque llave es la que abre, y si no abre nada, es una falacia llamarla así. Cuando la pones en la bolsa no lo es solo una posible llave. Es cuando abre, que se vuelve la verdadera. Si no abre ninguna cerradura, pierde incluso la posibilidad. Pero las iglesias visibles están siempre obsesionadas con la llave porque la dio un auténtico maestro, quien creó un círculo interno, el que tiene la llave y el conocimiento para cambiarla bajo ciertas circunstancias. El círculo interno estará en conflicto con el externo, porque el externo pensará que el otro es inferior y cambia las cosas. ¿Quién eres tú? ¿Cómo osas introducir el cambio? Por ejemplo, en el Islam algunos sufís tienen conocimientos esotéricos, pero los maometanos los matan. Ejecutaron a Mansur porque hablaba de muchas alteraciones. El grupo esotérico está siempre interesado en la cerradura, no obsesionado por la llave. En cambio el exotérico está preocupado por la llave, no interesado en la cerradura. Si se abre, bien. Si no, tú eres responsable. Solo es un maestro, aquel que se ha descubierto a sí mismo, el que ha creado una clave, el que ha conocido la fuente del conocimiento, el que ha encontrado la realidad. Entonces hay dos escuelas. En tiempos de Buda existieron otros 7 maestros del mismo rango que Buda. Quizá nunca oíste sus nombres. Solo uno se conoce, Mahavir. Los otros 6 son desconocidos. Ellos también tenían claves, conocimiento, tantos como Buda o Mahavir, pero no dejaron que se formara a su alrededor ningún grupo exotérico. Solo el círculo interno continúa de algún modo, en alguna parte. Hubo un hombre, Prabhuda Katyayan. Otro fue Ajit Keshkambal, que tenían el mismo nivel, el mismo rango, la misma realización que Buda y Mahavir, pero nadie conoce ni siquiera los nombres. Si hoy puedo yo mencionarlos es porque en alguna parte Buda los citó, eso es todo. Ninguna escritura de ellos se encuentra, ni seguidores, ni templos, ni iglesia, pero existen de manera muy sutil y escondida. Nadie puede afirmar que no han ayudado a muchos. Lo han hecho. No son conocidos, pero han llevado a cabo su labor como cualquier maestro. El nombre de Buda sí es conocido. El mundo entero sabe de él. Pero cuanto más sabemos de él, menos de él podemos valernos. También tiene círculos internos funcionando y solo ellos tienen significado. Pero como siempre, se hallan en conflicto con la orden religiosa externa, siempre una fuerza, pues las masas están con ella. Sí, tú puedes estar vinculado con algún grupo esotérico y entrar en contacto con uno, y puedes estarlo con todos. Es pura sintonización. Si tu radio se sintoniza con una estación, no hay dificultad de que lo esté con otra, y muestras el mecanismo funcional correctamente, sintonizas cualquier estación del mundo. Si tú puedes estar en contacto con un grupo esotérico, puedes estarlo con todos. Te guste o no, una vez que conoces la onda de cómo entrar en contacto, puedes comunicarte. ¿Y cuántas veces te cruzas con una escuela secreta? Si pierdes la oportunidad, pierdes el rastro. Lo que digo es en muchas formas, esotérico. Por eso te parecerá a menudo confuso, en tanto que cualquier enseñanza esotérica nunca lo es. Es clara. Es como 2 y 2 son 4, algo lógico, simple. Pero lo esotérico, lo interno, lo secreto, es difícil de entender, porque tu entendimiento se perturba con un nuevo conocimiento que tiene que absorberse. Lo que sabes, puedes absorberlo fácilmente, hacerlo parte tuya, digerirlo. Pero lo nuevo tiene que ser digerido, y ningún conocimiento esotérico puede transmitirse en términos matemáticos. Ha de entregarse místicamente, poéticamente. Entonces, se vuelve vivo, y significa muchas cosas simultáneamente. No basta la llave de la antigua tradición, y estoy inventando nuevas llaves.
Por esta razón no estoy directamente ligado a ningún grupo esotérico existente, puesto que cada uno está interesado en conservar una llave particular, y yo no estoy interesado en llave particular alguna. Estoy concentrado en la creación de nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevas llaves, porque todas las antiguas se han vuelto, en muchas formas, inaplicables. Algo debe entenderse. Todas esas llaves se diseñaron para un mundo local, siempre local, y por primera vez estamos en un mundo absolutamente no local, sino universal. En realidad, por primera vez estamos en un mundo. En otro tiempo estábamos confinados a una cierta parte de él, y así toda llave correspondió a determinadas condiciones y culturas. Por primera vez insisto, el mundo es, en cierta forma, una maraña. No hay una cultura particular, no hay condiciones particulares. Todo está mezclado, y pronto, todavía lo estará más. El hombre será un ciudadano del mundo sin ningún antecedente local, solo universal. En poco tiempo, nuestra necesidad será, ya lo es, de llaves que sirvan universalmente. Por ejemplo, la llave de Jesús era para un cierto grupo judío. Realmente una ironía de la historia, que Jesús inventara una llave para la mentalidad judía y que ahora los judíos estén en su contra. Pues aquellos que lo siguen están en contra de los judíos. Pero la llave particularmente correspondía a la condicionada mente judía. Mi punto de vista es que Cristo, más fácilmente se relaciona con un judío que con un cristiano, ya que el cristianismo es un producto posterior. Jesús nunca conoció a ningún cristiano. Él no era cristiano, era judío. Pero he ahí la ironía de nuestra historia. Buda creó una llave para cierta mentalidad. Ahora solo en la India perdura esa mentalidad, pero la llave no está allí. Buda nació hindú, lo fue hasta su muerte. Él nunca conoció el budismo, y alrededor de esa llave se desarrolló una secta que va contra el hinduismo. La llave carece, pues, de sentido, no le sirve a nadie excepto a la particularmente hindú. He ahí de nuevo la ironía de la historia. Es por esto que estoy luchando y creando llaves que sean en cierto modo, universales, no para una cultura localizada, sino para la mente humana como tal. Pronto vamos a necesitarlas, pues no funcionan las locales, como tampoco ninguna amalgama de todas ellas. Se está abriendo una cerradura con muchas llaves. Algo del Corán, de la Biblia, de Buda, de Mahavir. Mucha gente con excelentes deseos, pero haciendo mucho daño. Hablan de la unión de todas las religiones, que es como hablar de la unión de todas las llaves para abrir una cerradura. Al menos si una pudiera abrir, todas juntas no lo harán. Todas ellas eran llaves locales diseñadas para un mundo dividido. No había una mentalidad universal. Nunca la ha habido de acuerdo con nuestro pretendido conocimiento de la historia. Algunas veces se ha vislumbrado este fenómeno de mentalidad universal, pero está más allá de nuestra civilización, más allá de nuestra memoria. Algunas veces en el fenómeno se produjo una mente universal, pero se ha olvidado completamente. Tú puedes entrar en contacto con algún grupo esotérico. Hay técnicas y métodos, pero si quieres, tienes que trabajar mucho, ya que como eres ahora, no puedes establecer el contacto. Quizá pases cerca de un círculo esotérico, pero ni lo notarás. Has de cambiar, armonizarte con una nueva dimensión, sentir nuevas vibraciones, ser sensible. Grupos esotéricos siempre los ha habido, solo que tú estás cerrado. Cerrado en pensamiento, encerrado en ti, sin abertura, sin ventana, sin puerta. El cielo está aquí, basta que abras tu ventana y lo verás tachonado de estrellas. No importa cuán lejos estén, simplemente con abrir tu ventana, que tienes cerca, puedes entrar en contacto con las distantes estrellas. En cierto modo, es ilógico. Abriendo tu ventana, tan cerca, ¿cómo entrarás en contacto con las lejanas estrellas? Si te digo, ábrela y sentirás la presencia de todo el universo. Me responderás, esto es absurdo, ¿cómo entrar en contacto con lo que está tan lejos? Pero es así. Abre la ventana de tu mente, haz una ventana meditativa, y entrarás en contacto con muchas luces lejanas, con muchos hechos que están siempre alrededor. A la vuelta de la esquina, junto a ti, todo está sucediendo. Pero estás ciego o dormido, o simplemente distraído. Yo estoy aquí, y tú no puedes concebir lo que aquí está sucediendo. No puedes concebirlo. Yo estoy aquí, pero quizá no reconozcas lo que late aquí adentro. Solo el exterior se conoce. Solo con él estás familiarizado con lo que ocurre.
Tú no estás en contacto con tu propio interior, ¿cómo puedes estarlo con el mío? Es imposible. Es fácil si te adentras en ti mismo. Entonces puedes penetrar en mi interior, o en lo interno como tal. De otro modo tú seguirás preguntándome, y yo continuaré respondiéndote. Así todo se nos desliza, perdemos lo esencial. Pero yo no te respondo para que obtengas la respuesta de mi respuesta. No, yo nunca espero lo inesperable. Nunca espero que mi respuesta pueda volverse tu respuesta. Sé muy bien que mi respuesta no te sirve. Entonces, ¿por qué sigo respondiendo a tus preguntas? No para que mi respuesta se convierta en la tuya, sino porque, si tú puedes escucharme silenciosa, y totalmente, en esa silenciosa atención, entres directamente en tu propio interior. Súbitamente puede ese interior explotar en ti, súbitamente hallarte en otro mundo completamente distinto a cualquiera que hayas vivido. Si esto sucede, has entrado en una nueva existencia. Esa nueva existencia es la tuya propia, es un secreto esotérico, interno. Esa existencia interior lo tiene todo. Les doy las gracias. Así es.